profesora y quien se ha especializado en el tema de derechos de la diversidad sexual, que es lo que está pendiente en Venezuela. Y a propósito de estos asesinatos, los últimos cuatro en el 2023 también, ¿qué nos puede decir, profesora? Buenos días para usted. Hola, muy buenos días, buenas tardes, por allá. Ujú, Sí, efectivamente estoy de viaje en las Antípodas, justamente en un seminario que tiene que ver con este tema. Así ujú. que también tengo otras noticias internacionales. A ver. Sí, efectivamente, fíjate qué ha pasado. Venezuela era y aparecía en los años, entre el año 2008 y el 2017, en el segundo lugar de asesinatos en el mundo a personas trans, en un programa que se llama Respect versus Transfobia. ¿Qué sucedió? Que con la desaparición de los medios de comunicación locales, los periódicos locales, las noticias del interior dejaron de poder ser disponibles y entonces hubo una caída drástica del número de asesinatos reportados. ¿Quiere Mm. decir eso que no hay muchísimos más? No, creo que al contrario lo que sucede es ha habido una migración por un lado y por el otro lado ha habido simplemente que no se reportan y en consecuencia no se conocen. ¿Qué puede haber sucedido en estos asesinatos? Bueno, son evidentes crímenes de odio desde el punto de vista de la presunción que aparece porque se caracterizan normalmente por una excesiva violencia. Hubo un caso en el cual hubo 18 o 20 puñaladas, en otro le cayeron a golpes a la chica y luego le asesinaron con una bala de revólver o de pistola. Y bueno, son casos típicos de odio. Cuando vemos las redes, Ujú, muchas veces las respuestas son, se lo buscó, ujú. estaba en el lugar equivocado, estaba seguramente metida en un tema de drogas, probablemente fue un tema de rendición de cuentas, es decir, comentarios de este tipo, que lo que enmascaran es exactamente lo mismo que se dice con los asesinatos de las mujeres biológicas. Se lo buscó, eso es lo que se llama la revictimización. Ujú. Entonces ahí, por supuesto, un trabajo enorme porque ninguno prácticamente de estos asesinatos ha sido nunca eh, resuelto policialmente y mucho menos judicialmente. Bueno, porque además también eso está evidenciando pues los prejuicios, ¿no? Que están instalados, la postura que se tiene ante estos, por ejemplo, estos temas, en algunos casos una postura de rechazo y como dice usted hasta de odio. Entonces imagínate lo que hay que desmontar, profesora. Es un trabajo arduo y lo que evidencia este tipo de situaciones también con esas reacciones que comenta es que falta mucho. Falta mucho, efectivamente, y aquí en este seminario donde estoy, justamente de lo que se está hablando es Mm, de esos trabajos que se están haciendo en muchísimos países del mundo para hacer el cambio necesario. El cambio social no ocurre si no hay políticas públicas. O si ocurre, ocurre de manera anárquica. Es decir, con consecuencias a veces positivas, a veces negativas. Es decir, se puede incrementar o disminuir el odio, pero al igual que sucede con el racismo o la misoginia, si no hay políticas públicas de educación, de convencimiento de la población sobre las diferentes formas de odio, el cambio social no ocurre, no desaparece espontáneamente el racismo, no desaparece espontáneamente la misoginia, no desaparece espontáneamente la transfobia o la homofobia, y todo eso. Por ejemplo, el día 20 fue el Día Internacional del Recuerdo de las Personas Trans Asesinadas. Y con ujú. ocasión de eso fue que se publicaron estas cifras. Pero son cientos de miles de personas que son asesinadas simplemente por ser quien son. Ujú. Pero es que además también escuchándola con detenimiento cuando dice que se requieren políticas públicas, incluso, bueno, el establecimiento de normas, de leyes que se cumplan, ¿hasta qué punto eso realmente logra erradicar la idea?
Eso también lo veo incluso con los Eh, extremistas, por ejemplo, lo estaba hablando el otro día con los extremistas en el caso de lo que está pasando con Israel, en la franja de Gaza, esas posturas extremas, por ejemplo, desde el punto de vista hasta religioso. Tú puedes trabajar o tratar de desarticular al grupo terrorista, pero la idea está ahí. ¿Cómo se trabaja y se puede lograr cambiar la idea? Esa es mi gran mortificación sobre muchas es, injusticias que se es- cometen y atropellos en el mundo. eso es absolutamente correcto. Fíjate que una de las ponencias fue de cómo han ido aumentando en los Estados Unidos los crímenes de odio, pero eso Ujú. está asociado con declaraciones del expresidente Trump, luego con más de 450 iniciativas de leyes locales que han sido promovidas por diputados del partido republicano en los Estados Unidos, en contra específicamente de las personas trans, en contra de su acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a la vivienda, acceso a la educación, etcétera, etcétera, acceso al deporte, etcétera, etcétera. El resultado de esos ya 5 o 6 años de un discurso cada vez más intolerante ha sido un aumento exponencial del número de crímenes de odio contra personas trans en los Claro, Estados Unidos. Es decir, que eso va en un sentido y en otro muy directamente. rápidamente, porque como tú mencionabas, se trata de odios muy imbricados, muy interiorizados, los odios raciales, los odios religiosos, los Ujú. odios por Por homofobia, diversidad transfobia, sexual, los orientación odios contra la sexual, mujer. Sí. Entonces, cada hacia la uno de mujer. esos odios puede, bien sea en algún momento apaciguarse, si hay las políticas públicas adecuadas, pero puede al contrario volverse a recrudecer esos Ujú. odios si estamos en presencia de circunstancias que no favorecen justamente esa convivencia pacífica. Claro, en el caso de Venezuela, ¿qué buenas iniciativas se han hecho en este sentido ya para terminar, profesora? Pues ninguna, Ujú. desafortunadamente Venezuela, hoy en un momento histórico en el cual existen esas políticas públicas, existe el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de requisitos patologizantes, sin necesidad de operaciones por vía administrativa. Eso existe hoy en día en México, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, parcialmente en Perú, en algunas de las islas del Caribe. En Venezuela, pues simplemente no existe nada. Y lo poco que existe no se aplica, que es esa llamada ley constitucional contra el odio, que para lo único que se ha aplicado en los últimos años, ya tiene como 7 años, entre comillas, de vigencia, ha sido para fines políticos. Mm. Ah, mucho todavía por corregir y sobre todo siempre, bueno, además como subrayo, mirando hacia adentro a cada uno de nosotros, de lo individual y el impacto en lo colectivo, ¿no? Yo la escucho con detenimiento y digo, ¿cuánto nos falta? Porque además hay ideas sembradas que dan mucho miedo. Da mucho miedo para lo que es el desarrollo armónico del planeta. Aquí lo estamos viendo muy revuelto en general. Sí, donde se permite cualquier tipo de odio, sea el odio político, cualquier Ujú. tipo de discriminación, sea la discriminación política, racial, cualquiera, todas las otras discriminaciones tienen un campo muy fértil para Claro. hacer su trabajo de Ujú. creación de estas ideas de desigualdad y de odio que se van insertando en las personas. Y por eso que es Sí. muy necesario que los estados actúen y desafortunadamente nuestro Estado, Venezuela, nunca ha actuado con relación a este tema. Ujú. Bueno, más bien desde, sí, desde hace 20 años también se ha alimentado la polarización, todavía mucho más, y sabemos el daño que hace la polarización para cualquier país, lo hemos visto, sus resultados en cualquier nación donde esto se ha cultivado, se ha trabajado, se ha promovido. Y después recoger es muy difícil. Sí, después de que se suelta el hilo, es muy difícil recoger esa madeja. Ujú. Gracias, profesora, porque, bueno, que tenga buen día. Para usted está comenzando, para nosotros estamos ya al final de la tarde. La profesora Tamara Adrián es abogada, doctora en Derecho Comercial y activista de derechos de la diversidad sexual, hablando justamente dentro del marco de esta información que se compartió por el Día Internacional de la Memoria Trans
transexuales que han sido asesinadas desde 2008 hasta la fecha, pero 4 ya asesinadas en lo que va de 2023, que ya está cerrando, y es parte de la denuncia que ha hecho el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Me toca entonces despedir el programa, agradecida por supuesto con ustedes por su compañía, quedó pendiente hablar con la rectora de la Universidad de Carabobo, lamentablemente por la comunicación que estaba muy inestable, justamente circulando de Aragua a Carabobo en este momento, quedó pendiente conocer su punto de vista y además las acciones que van a emprender, qué tanto pueden hacer para retomar lo que es las elecciones internas, la renovación de autoridades suspendidas hasta ahora suspendidas por el TSJ. Son las 4:55, como decía. Despido entonces en nombre de todo el equipo que hace posible Gladys en Éxitos. En la producción, Michelle Cabrera, Paola Muciotti, Daniela Pérez. En la asistencia de producción, Ariana Clark. En la gerencia de producción, Johara Paredes. En los controles, Gibran Gamardo. En la edición y montaje, Kevin Aguirre. Me despido hasta mañana, nuevamente a las 3 y hasta las 5. Viene Pedro